Hablamos de la viruela símica o viruela del mono porque provocó la muerte de 2 personas en las últimas 24 horas en España y una en Brasil, más allá justamente de los registros de víctimas que se habían registrado en África. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en la Argentina ya son 75 los casos y hubo en las últimas horas una sugerencia, por llamarla de alguna manera, de la Organización Mundial de la Salud para tratar de achicar la cantidad de contagios. ¿Qué dijo la OMS? ¿Qué sugirió la OMS? Que las personas del mismo sexo reduzcan su cantidad de parejas y de contactos sexuales como para que de esta manera se evite la cantidad de contagios en aumento. Para hablar de este tema ya estamos con Daniel Coso, es de 100% Diversidad y Derechos y una sugerencia que ha sido calificada por ustedes como estigmatizante. Sí, hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Bueno, muy buenas tardes. Muy bien. Lo primero que quiero aclarar es que en Argentina hay 25 casos confirmados. Tenés razón, 75 son la cantidad de países donde se registraron los casos. Donde se registraron los casos. Sí, ¿no? Bienvenida a la aclaración. Bueno, ¿Qué pensás de esta sugerencia, recomendación, consejo? No sé, ¿cómo la califican ustedes que ha hecho la OMS? Quizás poco afortunada, ¿no? No sabemos si precisamente sobreactuaron un poco la respuesta por tener tan cerca lo que es la pandemia de COVID que todavía no se está yendo, pero en este caso es importante aclarar algunas cuestiones, ¿no? En Argentina el 100% de los casos fueron leves, completamente autolimitados, todos tienen antecedentes previo de viaje o con algún contacto con alguien que viajó. No ha habido hasta ahora transmisión secundaria, es decir, que la persona que tiene actualmente, que está diagnosticada, haya contagiado a otra, con lo cual eso es lo más importante, porque tampoco tenemos que estar estigmatizando y saliendo todos a correr. Pero quizás lo más importante que tenemos que tener en cuenta es no asustar a la población y menos con una recomendación demasiado parcial, digamos, porque este es un tema que nos afecta a todos y es importante que sepamos cómo cuidarnos. Esta es una enfermedad que se conoce desde la década del 70, está provocada por un virus de la familia de la viruela, con una tasa de replicación, es decir, relativamente baja. Con el COVID todos aprendimos a hablar de lo que era el Rho, bueno, este tiene un Rho menor a 1, eso lo tenemos que tener muy claro. No es una enfermedad de transmisión sexual. Por eso te consultaba, ¿qué piensan ustedes puntualmente sobre esta sugerencia o esta recomendación que realizó nada menos que la Organización Mundial de la Salud? Yo te repito, a nivel personal y desde 100% diversidad también creemos eso, está un poco sobreactuada. Digamos, esto se tiene que ver como una película. En este momento estamos viendo la foto inicial. Lo que pasa es que yo entiendo, asusta más con el antecedente de la pandemia, es la primera vez que hay tal cantidad de casos fuera del continente africano. De hecho, hasta ayer, de los 16.000, 17.000 casos que hay en todo el mundo, las únicas 5 muertes que había eran en el continente africano. Claro. Al ser una enfermedad tan autolimitada, digamos, y con síntomas relativamente variables, puede haber un sobrediagnóstico de los verdaderos casos. Y es cierto que estos casos de ayer, creo que 2 en España y 1 en Brasil, son de personas con muchísimas comorbilidades, es decir, personas que ya tenían otras patologías de base, con lo cual todavía no se determinó si murieron por la viruela del mono o por alguna de estas otras comorbilidades. Y Daniel, ¿qué se puede hacer para prevenirlo? Bueno, primero conocer exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestro país, la mayoría de la población afectada tiene entre 24 y 47 años. Yo creo que es importante la respuesta que está viniendo también del Estado. En este sentido creo que está bien. El gobierno ya ha convocado a las organizaciones, a los comités respectivos para ver cómo tiene que ser el mensaje. Ya hubo una reunión. Sí, el jueves. Y es importante que entendamos que la respuesta tiene que ser una respuesta integral y que todas y todos nos tenemos que cuidar en este sentido, ¿no? Recordemos que es una enfermedad que se contagia por contacto, ¿sí? Es decir,
vernos más, luces prendidas en momentos de intimidad, el contacto tiene que ser estrecho y prolongado, si bien es cierto que queda virus en lugares que pueden ser contaminantes, ropas de cama o algo así, no hay ningún caso de los 25 que nosotros tengamos que tengan ese antecedente o que ha sabido decir que alguien tiene viruela del mono y se contagió el conviviente, claro. Y eso es muy importante. Tal cual, sobre todo para, como se diría, achicar el pánico, ¿no? Porque venimos de una pandemia que todavía persiste y que ha generado tantas dudas en un comienzo. Y bueno, el comentario general es, todavía no terminamos la pandemia de COVID y empezamos a preocuparnos por una situación como la viruela símica o viruela del mono. Por eso es importante estas situaciones de cuidado, porque lo cierto es que no hay una forma de cuidado, porque ni siquiera el preservativo asegura protección en este caso, porque hay que ver dónde tiene la erupción, ¿no? Claro. Pero la verdad que focalizar en un solo grupo es como decir que el sarampión es culpa de los niños y niñas, digamos. Claro. No es lo más afortunado. Pero bueno, es cierto que a veces en el momento en el que querés controlar y parar la pandemia, pero la solución tiene que ser integral. En ese sentido creo que el Estado argentino empezó a tomar los pasos correctos. No está declarada la situación de pandemia todavía por la OMS, declaró este estado de alerta internacional para que los estados empiecen a actuar en forma coordinada y tomen acciones. Y es eso lo que tenemos a lo que tenemos que afectar, ¿no? Hoy en día los principales síntomas es una erupción, como podemos tener en cualquiera de las erupciones, porque esa es otra cosa, ¿no? A veces los medios muestran alguna foto que no son fotos de nuestros casos, digamos. Recordemos que la viruela símica se conoce como una enfermedad endémica de África Central y Occidental, digamos. Pero bueno, en la situación epidemiológica en nuestro medio, que casi todos tuvieron algún tipo de erupción cutánea, claro, que afectaba sobre todo las palmas de las manos, fiebre, ganglios linfáticos inflamados a nivel del cuello, y que es importante concurrir al servicio médico de cualquiera de los 3 subsistemas de salud, al público, al privado, al de la obra social o prepaga, para poder hacer un diagnóstico precoz. Daniel, te agradecemos mucho por habernos visitado. No, por favor. Gracias a ustedes y gracias por habernos invitado como 100% Diversidad y Derecho para explicar la situación. A vos y buen fin de semana. Chao.